Homer 20. Isaías. En el conteo del Homer, luego de haber vivido la emotividad del aniversario del Estado de Israel, comenzamos a recorrer la sección de los profetas mayores. Isayahu ben Amoz. El profeta Isaías. Su nombre significa, Él salvará. Junto con Deuteronomio, es el libro que más cita Jesús en sus enseñanzas. Al libro se le conoce también como la Pequeña Biblia, pues además de que contiene 66 capítulos, el mismo número de libros que contiene la Biblia, es como un resumen general de toda la Biblia. Quien lee de principio a fin el libro del profeta Isaías, entenderá perfectamente de qué trata toda la Biblia. Pero además, coincidentemente, cada capítulo tiene aspectos que se relacionan directamente con el libro que corresponde al número de capítulo de esta profecía. 3 ejemplos. El primer libro de la Biblia es Génesis y nos habla de la creación de los cielos y la tierra y la caída del hombre. El primer capítulo de Isaías, en sus primeras líneas, cita al cielo y a la tierra. Habla del pecado del hombre e incluso cita a Sodoma y a Gomorra tal como lo refiere el Génesis. El libro número 40 de la Biblia es el Evangelio de Mateo. Y en este Evangelio conocemos a Juan el Bautista como aquel que clama en el desierto preparando el camino al Mesías. El capítulo 40 de Isaías justamente habla de esa voz que clama en el desierto que prepara el camino al Señor. El último libro de la Biblia. El Apocalipsis, que habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. El último capítulo de Isaías toca el tema de los cielos nuevos y la tierra nueva. En resumen, aún más, coincidente, del capítulo 1 al capítulo 39 de Isaías trata sobre el pecado del pueblo elegido y el pecado de las naciones. Exactamente que lo mismo de que trata el Antiguo Testamento. Y del capítulo 40 al capítulo 66 de Isaías se habla acerca de la redención de Israel. El Mesías prometido y la redención de las naciones. Exactamente lo mismo de que trata el Nuevo Testamento. Curiosamente, también en los rollos del Mar Muerto, se encontró el rollo del profeta Isaías en 2 secciones. La primera del capítulo 1 al 39. Y la segunda del capítulo 40 al 66. Como si se tratara del Antiguo y del Nuevo Testamento. El tema central del libro es el mensaje de esperanza para Israel y para el mundo entero por medio de la redención. Es la profecía del juicio y salvación de Israel y el mundo. Este libro anuncia al Mesías de Israel 640 años antes de su nacimiento. El libro fue escrito en el reino de la casa de Judá, con el propósito de convencer a la gente de que la salvación es posible. Y nos enseña cuál es el medio para lograr esa salvación. El arrepentimiento y confianza en que Dios mismo cubrirá nuestros pecados. Y esto es por medio del Mesías prometido a Israel. El libro se divide en 5 secciones. 1. El llamado al arrepentimiento de todo el pueblo. Capítulos de 1 al 5. 2. El llamamiento de Isaías. Capítulos del 6 al 8. 3. Esperanza de luz ante las tinieblas. Capítulos del 9 al 52. 4. La redención de Israel. Capítulos del 53 al 60. 5. La redención del mundo. Capítulos del 61 al 66. Este libro nos enseña que es necesaria la redención de Israel para que el mundo también sea redimido. Sin la redención de Israel el mundo no puede ser salvo. Cuando Dios traiga la redención al pueblo de Israel, también vendrá el juicio a las naciones. Si bien es cierto que Israel merece la reprensión divina, también en verdad que las naciones han sido de un trato hostil para con Israel. Y es por eso que Dios va a juzgar su maldad. Otro aspecto de mucho interés está en el capítulo 63. La llegada del Mesías en el peor periodo de la historia de Israel. Cuando todas las naciones del mundo se manifiesten contra Israel. Cuando el ejército de Israel se vea totalmente vulnerado. Entonces Israel entero volteará al cielo y se manifestará la señal del ungido de Dios. Y el Señor reinará desde Sión, teniendo de trono el universo y a Jerusalén como el estrado de sus pies. Y de mes en mes. Y de sabbat en sabbat. Vendrá todo el mundo a adorarle. Y la lección final que nos deja el libro es acerca del templo. El verdadero templo de Dios. El Señor mismo pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo?
Y el Señor mismo da la respuesta. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y que tiembla a mi Torá. Es el día 20. Semana 3 y faltan 30 días para la renovación del pacto Shavuot, Pentecostés.